Muy buenas a todos, exploradores de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Citizen Tech, quien les habla. Hoy les traigo novedades, ya que ha salido un nuevo Inside de Star Citizen con algunas de las mejoras que veremos próximamente, así que sin demoras, empecemos. ¡Dale! Bueno, el parche 3.24 podría decirse que está por revolucionar la forma en que manejamos la carga y participamos en misiones. Están llegando los hangares personales persistentes, elevadores de carga y un sistema de inventario físico completamente nuevo. Estos cambios no son solo cosméticos, sino que abren la puerta a nuevas formas de jugar y experimentar el universo de Star Citizen. Uno de los puntos fuertes de esta actualización es el nuevo evento global llamado Blockade Runner. Este evento combina de manera ingeniosa el transporte de carga con el combate espacial. Según comentan los desarrolladores, creían que hasta ahora había demasiado contenido de combate en Star Citizen y sus eventos, por eso creyeron conveniente crear este nuevo evento que por supuesto también tiene combate. Y sí, esta gente me va a volver loco. Los desarrolladores están buscando diversificar los tipos de eventos en el juego, introduciendo más contenido relacionado con el transporte de carga para equilibrar la experiencia de juego que hasta ahora, como te dije antes, ha sido más centrada en el combate. La premisa es simple, pero bueno, parece tener emoción. Una estación ha sido bloqueada por fuerzas hostiles y necesita ¿de quién? Sí, de nuestra ayuda, la ayuda de los jugadores. Aquí es donde entramos nosotros. Blockade Runner tendremos que trabajar en equipo. Algunos serán pilotos de naves de carga, mientras que otros proporcionarán escolta en naves de combate. Nuestra misión será localizar a los piratas que han robado la carga, enfrentarnos a ellos y recuperar el material. Lo interesante es que se nos recomienda utilizar armas de distorsión para capturar las naves enemigas sin destruirlas, asegurándonos de esta manera de recuperar toda la carga. Una vez que tengamos la carga, el verdadero desafío podríamos decir que ahí comienza. Tendremos que atravesar el bloqueo enemigo y llegar a la estación para devolver el material. Aquí es donde entran en juego los nuevos elevadores de carga que nos van a permitir descargar el botín recuperado de una manera más realista. Las recompensas en este evento global se basan en la participación. Sí, similar al evento de los Xenothreat, recibiremos pagos por contribuciones parciales y un gran bono al completar la misión. Esto incentiva a los jugadores a participar incluso si no pueden quedarse durante todo el evento. Por otro lado, en esta actualización también tenemos nuevas misiones de transporte de carga. Estas misiones utilizan los nuevos elevadores de carga y hangares instanciados, permitiéndonos mover contenedores de mercancías reales con valor en el universo persistente. Estas misiones están diseñadas principalmente para naves de carga de gran capacidad como podrían ser la Caterpillar o la Hull C. Hay varios tipos de misiones de carga. Algunas implican recoger en un solo lugar y entregar en otro, otras requieren recoger en múltiples lugares y entregar en uno y viceversa. Por ejemplo, podríamos tener que recoger hierro de varios puestos avanzados en Hurston y luego llevarlo a Lorville y de aquí que sea transportado a otros lugares, o transportar mercancías desde estaciones alrededor de Crusader o Área 28. Para la carga de estos materiales vas a tener que ir a un puesto avanzado, solicitar la carga y el almacén de carga permanecerá abierto hasta que pases todo el material hasta tu nave. El sistema de recompensas para estas misiones utiliza un algoritmo llamado EBR, si ya hablamos de esto tiempo atrás, esfuerzo versus recompensa, para equilibrar las recompensas, valga la redundancia. Este sistema considera el tiempo y la dificultad de la tarea para determinar la compensación adecuada, asegurando que los jugadores sean recompensados justamente por su trabajo. Estas nuevas misiones y eventos no son solo para diversión de los jugadores, sino que forman parte de un Star Sim estático que los desarrolladores están utilizando para probar flujos de juego y ayudar a equilibrar la economía del juego basándose en las necesidades de las diferentes ubicaciones. Bueno gente, hasta acá todo lo que ha dejado un nuevo Inside. Creo que la introducción de las nuevas misiones de carga tienen el potencial de añadir una nueva dimensión a la economía del juego. Estos cambios podrían impactar significativamente en el sistema de oferta y demanda, creando, una experiencia más dinámica y realista.
En cuanto a la oferta y la demanda, podríamos esperar fluctuaciones de precios, ya que las mercancías transportadas frecuentemente podrían ver una disminución en su valor debido al aumento de la oferta. Por otro lado, los bienes que son difíciles de transportar, quizás porque, las rutas estén bloqueadas o sean peligrosas, podrían aumentar de precio. Luego podríamos tener economías locales, me refiero a diferentes estaciones y planetas que podrían desarrollar sus propias economías únicas basadas en lo que producen y lo que necesitan. Esto crearía oportunidades para que los comerciantes inteligentes encuentren rutas más lucrativas. También los diversos eventos, aunque sean temporales, podrían causar impactos económicos. Por ejemplo, el antes mencionado Blockade Runner podría causar escasez temporal de ciertos bienes en las estaciones afectadas, lo que llevaría a un aumento de precio y crearía oportunidades de ganancias para los jugadores que logren romper el bloqueo. Y luego, por supuesto, está la especialización de los jugadores. Con rutas comerciales más complejas, podríamos ver jugadores especializándose en ciertos tipos de comercio o en rutas específicas, creando así sus propios nichos en la economía del juego. Obviamente que aunque no estén presentes y no sabemos nada de ellos durante largos años, los Quantas de Star Citizen también pueden ser parte de todo esto, ya que son un concepto fascinante que podría integrarse perfectamente con estos nuevos sistemas. Mira, los Quantas son entidades simuladas que representan a NPCs en el universo de Star Citizen. Estas entidades no existen físicamente dentro del juego, pero sus acciones afectan la economía y el mundo del juego. Con la introducción de nuevas misiones de carga, los Quantas podrían generar demanda, por ejemplo, ya que pueden consumir recursos creando una demanda constante de bienes en diferentes ubicaciones. También podrían competir con jugadores, dado que algunos Quantas podrían actuar como comerciantes compitiendo con los jugadores por las rutas comerciales más lucrativas. Además, podrían generar eventos dinámicos, dado que se darían situaciones como la escasez de suministros o el exceso de producción, lo que a su vez generaría misiones para los jugadores. O por supuesto simular la economía a gran escala, ya que mientras los jugadores afectan la economía a nivel local, los Quantas podrían simular las tendencias económicas a gran escala en todo el universo del juego. La integración de los Quantas con estos nuevos sistemas de carga podría crear una economía verdaderamente dinámica y reactiva en Star Citizen. Los jugadores no solo estarían respondiendo a misiones generadas por el sistema, sino que estarían participando en una economía viva y respirante donde sus acciones tienen consecuencias reales y duraderas en el universo del juego. En última instancia, estos cambios y la potencial integración con los Quantas podrían transformar a Star Citizen en uno de los universos de juego más dinámicos y económicamente complejos que se hayan creado. Ahora, con todo esto dicho, hay algunas cosas que quiero mencionar. En primer lugar, referente al evento, al cual lo siento como algo más de lo mismo, dado que no difiere mucho de lo que hemos hecho hasta ahora, y creo que era una oportunidad para crear algo más impactante, que abarque más roles e incluso me animo a decir que no tuviera combate. ¿Por qué no? Algo de lo que mucha gente está cansada en estos eventos, más allá de que uno puede entender que el combate termina siendo difícil de esquivar en Star Citizen. Por otro lado, me preocupa de sobremanera que los hangares o almacenes de carga en los puestos avanzados queden abiertos en el periodo de carga de las naves. Esto puede dar rienda suelta a cualquier cosa que te imagines, desde piratas llegando para robar la carga, gente malintencionada troleando a otros jugadores, o incluso, no faltará quien coloque naves allí para obstaculizar dichos almacenes. Además, imagínate estar cargando tu nave durante 10, 20 o 30 minutos, a sabiendas de que te están esperando a pocos metros varios piratas con intenciones nada amigables. ¿Qué podría salir mal, no? Hasta ahora simplemente era llegar con la nave, bajar a la consola, seleccionar la carga que querías y la carga aparecía mágica y rápidamente dentro de tu nave, por lo cual te ibas en pocos segundos. Esto ya no será así, al menos con estas misiones. Recordemos que según han especificado,
Si la carga se pierde o la misión no se completa en un tiempo determinado, no solo se dará por fallida la misión, sino que vas a perder reputación con la corporación de turno a la cual le estés haciendo la misión. Personalmente todo lo que sea contenido lo considero bienvenido, por supuesto como todos, pero en este caso, bueno, creo que me deja una intriga en saber si será exitosa su incorporación al universo persistente o, dado los problemas que pueden suceder y la frustración que pueden conllevar en algunos jugadores, quedará como otro añadido que deberá ser mejorado en el futuro. Creo que a medida que vayan puliendo todo esto en base a los errores que puedan ir surgiendo, irá mejorando cada implementación. Sobre todo en este aspecto tan importante como es el transporte de carga, el cual termina moviendo prácticamente el 70% de la economía del juego, y es un buen inicio para que la gente de CIG dé un impulso serio y siente las bases para una economía sana y dinámica en Star Citizen. Así que bueno, todos estos cambios en síntesis podría decirse que buscan proporcionar una experiencia más profunda y realista en el manejo de carga y logística del juego, fomentando la cooperación entre jugadores y ofrecen nuevas formas de interactuar con el universo del juego. Me gustaría que ustedes me digan qué piensan acerca de todo esto que les he comentado, qué les parece el nuevo sistema de carga, qué perjuicios pueden haber para los transportistas del verso, qué les parece este nuevo evento, les gusta que tenga combate o esperaban otra cosa. Bueno, como siempre te invito a que dejes tu comentario. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, podés dejar ese enorme, gigantesco y lujoso like para valorar el contenido del canal. También podés compartirlo obviamente, y si no estás suscripto, bueno, siempre vas a estar invitado a hacerlo y ser parte de esta familia. Tiempo de encender motores, por supuesto, para partir con rumbo desconocido como siempre, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Y ya saben, comandantes, tripulación, están en el verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.